Bien, y hoy, segundo día consecutivo de la tregua pactada entre Hamás y con el gobierno de Israel. Esta noche tenemos invitados de lujo para el programa, un tema obviamente que ha ocupado las noticias en el último mes. Con nosotros Sami Eppel, analista político, también experto en los temas de Medio Oriente, pero también nos acompaña el coronel Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos. Buenas noches. Segundo día de tregua, ¿cómo está la situación? Y obviamente la expectativa de una reunión muy importante en el día de mañana, ¿no? Mañana hay una reunión importante en El Cairo, donde posiblemente se extienda la tregua o se convierta simplemente en una tregua indefinida, no firmada. Puede ser simplemente decir, bueno, no nos vamos a disparar más por ahora. El propósito de Hamás ya se cumplió, que era en verdad tener muchos muertos, muchos heridos, muchos niños huérfanos. Y entonces ellos lo han usado como propaganda, a pesar de que los crímenes de guerra que cometieron son terribles al usarlos como escudos humanos. Pero de resto la situación, yo no sé si Israel terminó su trabajo, como dicen, si los túneles han sido cerrados, si los depósitos de armamento, que estaban, por cierto, muchos de ellos en almacenes y escuelas de las Naciones Unidas, cosa que las Naciones Unidas debería responder por eso. Y sin embargo, no se escucha nada de las Naciones Unidas, solamente no, vamos a hacer una comisión de investigación de derechos humanos contra Israel. O sea, no hay derechos humanos violados de parte de Hamás. Eso, bueno, esa es una historia que ya hemos visto anteriormente. La parte militar, estoy seguro que el coronel maneja eso mucho mejor que yo. Coronel, segundo día que hemos visto desde que comienza esta nueva tregua, una extensión de la tregua el día de miércoles, ¿no? Bueno, el primer día, según voleo de 8 misiles, o sea, no es como que jamás dejó de hacer algo, pero se respetó. O sea, ¿quién habla de ser precavido, de ser mesurado? Israel. ¿Quién habla de, fíjate, ya jamás, y digamos, la gente en Gaza ya sabe lo que viene? Ya Israel está prometiendo extenderle la zona pescaria, agropecuaria, de 3 a 6 millas. Va a duplicar el número de camiones, o sea, va a 600 camiones de entrada con suministros. O sea, nadie le acentúa lo que está ocurriendo. O sea, la reconstrucción, va a haber una conferencia de reconstrucción de la Unión Europea, porque de eso vive Gaza. Gaza en los últimos 15, 20 años, después del 1967, que por lo cual el mejor tiempo que tuvo Gaza fue durante la ocupación israelí. En otras palabras, cuando los israelitas se van en el 2006, dejan una industria del trigo con molinos, con todo. Y lo primero que hicieron fue destruirlo todo. Para volver a comenzar. No, destruirlo, donde no tienen eso. Segundo, Israel lo único que le está pidiendo es que desarme, digamos, Hamás, y que le devuelvan 2 cuerpos de 2 militares a cambio de unos 10, 12 prisioneros. Entonces, aquí te doy, y entonces ya parece que eso ya ha fraguado algo donde están muy dispuestos a seguir lo que te dice Sami, esta tregua, este cese al fuego no declarado, no escrito, extraoficial, porque saben que ya lo que viene es el chorro de dinero. Y esto es una forma, desgraciadamente, ¿por qué? Porque Gaza lo único que ha sabido saber es vivir de un sustento internacional, un apoyo internacional. Entonces les encanta esto, porque aparte de estar en primicia, usando, como dijo Benjamin Netanyahu, fotografías telecineastas, o sea, una fotografía donde enseña un bebé muerto, y eso nadie habla que en el pueblo de Israel tiene solamente 15 segundos para defenderse de un ataque de un cohete. Nadie acentúa lo que es vivir bajo ese sigilio, donde tú en el medio de la noche tienes que salir corriendo con tus hijos a buscar un refugio aéreo por un misil. Nadie sabe lo que es 30 túneles donde pudieron haber entrado más de 3.000 militantes Hamás una noche y atacar un pueblo. Entonces, esas preocupaciones no se acentúan. Ahora, yo creo firmemente que el ejército israelí sí ha podido destruir más de 2/3 partes, en parte porque dispararon más de 4.000 misiles y se destruyeron muchos, que ha podido no decimar es un 10%, estamos hablando como una veintena, el 20% o el 30% del arsenal está disparado y otro 30% está destruido. De los túneles, se cree que una gran mayoría de los túneles, casi 32 de ellos, han sido
interdicted, erradicado, pero quién sabe cuántos más hay. Pero por lo menos esto da una tregua, porque Hamás es el gran perdedor aquí. Y ahora lo que está enfocándose la gente de Gaza es en la reconstrucción, en la llegada del dinero de afuera. Coronel, usted dice que Hamás es el gran perdedor, pero uno lo que ve en las noticias es un leve cambio, tal vez, del gobierno de Estados Unidos hacia Israel. ¿Por qué viene ese ligero cambio? Inclusive, estaba leyendo que están vigilando más de cerca el armamento que le están entregando a Israel. ¿Por qué cree que viene ese giro? Bueno, primero, la Casa Blanca no ha tenido ninguna, desde que entra Barack Obama a la Universidad del Cairo y empieza a disculparse. Lo primero que ocurre en Israel en el mes de septiembre es que Netanyahu agarra. Si el gobierno de los Estados Unidos fuera un poquito más inteligente, no hubiese entrado con eso en el Cairo, a lo mejor había un gobierno de centro-izquierda, pero eso fue lo único que hizo falta para que el gobierno de Israel se tirara para la derecha, de centro a centro-derecha. Y Netanyahu, que tiene un respaldo, porque Netanyahu sí es un militar, es un individuo que peleó, no como otros presidentes que ni siquiera se han puesto un uniforme, es un individuo que ha tenido, que es parte histórica del país, que sabe lo que es ser militar, que sabe lo que es perder un hermano en Entebbe. Es un individuo que es así más diplomático. La Casa Blanca no se ha llevado bien con él en estos 6, 7 años. Ha estado solo, aislado. Y esto de aguantarle el suministro, que es el repuesto de las municiones usadas, es vergonzoso que los Estados Unidos estén aguantando esto. Señor Eppel, yo le quiero preguntar, ¿cree que la posición de Estados Unidos ha cambiado un poco de mediador a espectador de este proceso que se está llevando? Mira, definitivamente yo creo que el gran perdedor en todo esto son los Estados Unidos. Estados Unidos es la superpotencia mundial, es el único que puede proyectar poder en todo el planeta y sin embargo rehúsa hacerlo, aun cuando lo hace un aliado, como es el caso de Israel. Lo mismo está pasando, por ejemplo, en la parte norte de Irak, con los kurdos. No se ha querido armar a las milicias de Peshmerga, que son unos fieros combatientes, pero que no se les ha dotado con el armamento para poder defenderse de unos verdaderos salvajes, unas hordas asesinas, homicidas de ISIS. Entonces, recordemos que ISIS es aliada de Hamás. Entonces, entendamos aquí lo que puede estar pasando. O sea, porque la idea de... Porque Hamás es un movimiento genocida. En su carta fundacional lo dice, está escrito que lo de ellos no es solamente la conquista de los territorios que ocupan hoy en día los judíos, sino es el asesinato de todos los judíos, no solamente en Israel, sino en el mundo entero. O sea, son homicidas, genocidas, y lo declaran abiertamente, no tienen ninguna pena en decir eso. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando, el mundo moderno, hoy en día, es a la guerra de civilizaciones. Se ha hablado mucho tiempo de la guerra de civilizaciones, ya llegó la guerra esa. Esa guerra está aquí, es la barbarie contra la civilización. A eso es lo que nos vamos a enfrentar. Y muchos de esos combatientes que están hoy en día peleando en el norte de Irak y en el norte de Siria con ISIS, vienen de Estados Unidos. Son americanos que fueron allá a luchar igual que fueron europeos. ¿Qué vamos a hacer cuando esa gente regrese? Llenos de odio, llenos de rencor y entrenados. El coronel debe saber muy bien lo que puede significar tener esa gente aquí. Coronel, ¿qué significa tener esa gente aquí? Bueno, déjame explicarte. Hubo otra conferencia de la OTAN. Fíjate, la OTAN está ahora, Europa, con todo el que está en un desastre económico, 2 países que van en recesión, Italia, Francia y Alemania, que tuvo el crecimiento mínimo en este último trimestre, están ahora pensando en respaldar. ¿Por qué? Porque de los 1.500 europeos, 900 son de Francia. En otras palabras, Francia tiene más que perder si no ayuda a pelear contra el ISIL. En los Estados Unidos sí hay 400, casi 500 norteamericanos, segunda generación etíope, segunda generación iraquí, individuos que han sido captados en las mezquitas aquí en los Estados Unidos. El peligro es que estos individuos pueden volver y han fijado esa meta de volver en algún momento. Por ahora
Que no hay forma de impedirlo. Que no hay forma de impedirlo, porque estos individuos en cuestión de 2 o 3 meses salen por un tercer país y de momento están aquí en los Estados Unidos. Porque aunque los servicios de inteligencia han tratado de seguir el movimiento de estas tropas, de estos individuos, porque eso es como llegan ellos. Ellos salen de los Estados Unidos, se van para la India. De la India pasan a Pakistán. De Pakistán, cuando tú vas a ver, están en Irak. O sea, es un proceso de 3 y 4 meses. Hacen lo mismo para regresar. Estos individuos pueden hacer un atentado aquí en los Estados Unidos cuando vuelvan. Y no únicamente al regresar, regresan como héroes. Y entonces pueden captar a más desafectos. Porque ellos, ¿de dónde se alimenta el Islam? De las cárceles, de los enajenados. Fíjate que el gran crecimiento del Islam viene casi siempre en las minorías y en las cárceles, en los barrios pobres, que es donde se ha captado históricamente. Y ese es el verdadero peligro que confronta no únicamente Europa, sino los Estados Unidos. Florida, inclusive, hace pocos días habían unas cifras nuevas de un crecimiento enorme en el estado de la Florida de grupos musulmanes, ¿no? También. Mira, el Islam se ha duplicado en su número de personas durante los últimos 8 años en Estados Unidos. Uno dice, bueno, ¿cómo ocurrió esto? ¿Qué milagro es este? Bueno, precisamente se ha permitido la entrada de mucha gente. Ojo, no estamos hablando contra el Islam. El Islam es una religión que perfectamente podría y debería convivir en paz con el resto de las religiones. Pero cuando la agenda de una religión la toman los radicales, entonces se radicaliza y la percepción que tiene el público entonces es que todos los islámicos o todos los musulmanes son unos terroristas, cosa que no es cierto, pero si se permite y la minoría silenciosa lo ha permitido, y ese es el problema que tienen ellos, tú no ves a ningún imán islámico pararse y hablar en contra, por ejemplo, de ISIS o de Hamas. No se atreven, y deberían hacerlo, porque estamos hablando de que ellos son los primeros que deberían estar cuidando su fe, cuidando su feligresía a su gente, para que no se radicalicen. Ellos son los que están llamados a hacer este trabajo y no lo hacen. ¿Por qué? Porque están amenazados. Aquí la amenaza funciona. Ellos están amenazados. Yo he hablado con imames y me han dicho que ellos no pueden decir nada en contra de Hamas, aunque piensan que Hamas está equivocada y que Hamas está llevando el Islam por el camino equivocado, que ellos no pueden hablar sobre el tema. Entonces, imagínate dónde estamos, que un clérigo no pueda hablar sobre su propia religión porque está amenazado. Eso está pasando. Ahora, volviendo a la reunión de mañana, ¿qué podría surgir de esa reunión de mañana? La tregua acaba el día lunes, tomando en cuenta los 5 días de tregua. ¿Qué podría pasar mañana? ¿Se podría dar una extensión todavía más amplia? Mañana no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Simplemente se van a reunir. Recuerden que aquí se están reuniendo, no es una reunión directa, porque ninguno se reconoce. O sea, jamás no reconoce a Israel. Israel no puede reconocer a un movimiento terrorista. Entonces están los egipcios en la mitad que llevan y traen la información y así es que se va formando este arreglo que se está tratando de hacer. Pero en verdad yo no creo que vaya a pasar nada más que simplemente, bueno, decir que, bueno, que van a abrir el paso de Rafah, que es el paso con Egipto, que es posiblemente que sí se logre porque es lo que Egipto tiene para aportar. Pero cuando Egipto cerró el paso de Rafah hace años atrás, empezaron los túneles también hacia Egipto. Y entonces a Egipto tampoco le conviene. A Egipto le conviene que lo que entre en Gaza lo puedan ellos vigilar. Claro, lo que entró en Egipto, de Egipto hacia Gaza de armamento, lo hizo durante el tiempo de Morsi, de la hermandad musulmana. Coronel, para cerrar muy breve, si mañana no pasa nada, como dice el señor Epel, ¿qué podría pasar el lunes cuando acabe la tregua? Bueno, al fin y al cabo, esto se va a resolver. Esto ya está menguando. En otras palabras, estamos hablando aquí, como dice, 5.000 personas que tengan acceso a Israel al trabajo. Aquí estamos buscando condiciones. Con todo de que una cara dura jamás va a saber que el dinero viene. La Unión Europea va a mandar tropas. La OTAN ya votó para ellos ser los salvaguardias de la frontera con... Coronel, muchas gracias. Señor Epel, muchas gracias. Más adelante vamos a hablar en nuestro próximo segmento sobre el nombramiento de la hija de Chávez como embajadora de Venezuela ante Naciones Unidas. Un análisis a continuación.